primer lugar, les quiero comunicar que la dueña del apartamento, cambiando de idea, ahora piensa remodelarlo, que está viejo, que se cae prácticamente según ella, y que hay que desalojarlo. Bueno, de todos modos, eso nos obliga a ir buscando otro sitio donde podamos decir la Santa Misa. Pues de eso se trata. Es asombroso, pero uno ve cuánto loquito anda por ahí y todo lo tiene. Yo no es por nada, he hecho las 2 capillas que hay en la fraternidad y ahora a ver si decimos la misa debajo del puente. Pero bueno, poco importa, lo importante es que podamos conseguir un sitio y que podamos pues continuar con firmeza en la fe, pues de eso se trata. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, vemos la curación del hidrópico en casa de ese magnate o príncipe entre los fariseos, a donde va nuestro Señor y teniendo enfrente un hidrópico, alguien con excesiva agua en el cuerpo, lo cura en día sábado. El sábado que había sido de rigor en la ley antigua, prácticamente un equivalente a lo que sería para nosotros el domingo, pero que los fariseos, los escribas, los legisperitos, la élite, había hipertrofiado al punto de impedir la beneficencia, el bien, la caridad. Es evidente que si un domingo yo tengo que asistir a un enfermo, cuidar a alguien, pues no peco si no voy a misa por una obra de caridad, aunque haya la obligación de ir a misa para santificar el domingo, el día del Señor. Pero los fariseos no, el sábado era un absoluto. Y se paralizaba con un rigorismo leguleyo moralista al extremo. Y nuestro Señor aprovecha la ocasión y por eso les preguntan si se puede curar con ironía, evidentemente, en día sábado, y se quedaron callados. Y lo desinfló, lo curó, mostrando que no se riñe la ley con la caridad, con la beneficencia, y además que es él el dueño del sábado, del domingo y de todo. Pero eso demuestra la mentalidad judía, que se permea en el cristianismo a través, o en el mundo cristiano a través del protestantismo, el puritanismo, el jansenismo, y filosófica y teológicamente en el voluntarismo nominalista.
Porque la ley tiene como fundamento el bien común al que procura. Entonces yo no puedo invocar una ley en contra del bien común. Y si llega a haber un conflicto, se tiene que resolver siempre en aras del bien, no de la paralización, de un falso moralismo, rigorismo. Es toda la casuística que corrompió incluso la moral en el mundo católico. Pero viene del judaísmo, de esa actitud. Y por eso entonces nuestro Señor muestra cómo no se riñe el precepto del sábado con hacer el bien a una persona cuando se puede, sin caer en esos rigorismos casuísticos, leguleyos, que matan, porque el objeto de la ley, el imperio de la ley, es el bien común y la justicia, que tiene al bien común por objeto específico. Por eso las leyes injustas no son leyes. Las leyes que conculcan el bien común no son leyes. Y las que conculcan la naturaleza, como todas estas leyes que vemos hoy, son antileyes. Y por eso también dentro de la Iglesia no hay ninguna ley que conculque el bien común, que conculque la verdad, que es el bien común, que en última instancia es Dios. Y ante lo cual, cuando la cosa se agrava, no en una cosa que bueno, de segundo orden, sino que conculca la fe, la cual tiene que defender todo católico sin ser teólogo ni ser canonista. Debemos defenderla. Y no como hizo el y lamento mucho, procurador Alejandro Ordóñez, en ese debate en el programa de esta tal Vicky, donde este periodista muy zorro lo sacan de casillas, lo dejan como un carca, deja mal lo poco que mal representa incluso. Porque hay que saber, yo no me puedo meter en la cueva del lobo sin tener un poquito de sagacidad. Y la verdad la tengo que defender con humildad y también con cordura, porque si a propósito me sacan de las casillas y se vuelve eso una batalla campal, porque uno no va a convencer al periodista imbécil que tiene al frente, ni al contradictor, cuando más, si es que uno quiere, es para que la gente oiga la verdad. Y si a uno lo contradicen, bueno, paciencia. Esa actitud dice más que si se pone uno y después cree uno que con una sonrisita
carca. No. Defendiendo principios católicos muy ciertos que la iglesia de hoy ni ningún jerarca lo hace. Pero el problemita, el astuto periodista, Chaparro, no sé si es Camilo Chaparro, le dice, pudo hacer como conclusión una pregunta al doctor Ordóñez. Y claro, el diablo sabe bien a dónde pone. Y me alegro que le hayan hecho esa pregunta, porque con eso ya me quedó clarísimo. ¿Qué piensa usted cuando el Papa Francisco dice que el Dios católico no existe o que no es exclusivo? ¿Y qué dice el catolicísimo Alejandro Ordóñez? Yo no soy teólogo, no soy canonista. Así que pedazo de animal. Hay que ser teólogo, canonista, para distinguir el Dios católico del Dios falso de todas las religiones de los paganos. Por Dios. Otra cosa es que él no se quiera meter en una disputa. Pero no puedo yo decir no soy católico. Y después que se le agranda la boca, yo espero que el Papa como católico me confirme en la fe, sí, pero no este papanata, que es un hereje. Es que no hay que confundir. Entonces yo no puedo manipular tampoco la venida del Papa, ni como lo quería hacer el gobierno, ni como lo quiere hacer Alejandro Ordóñez. Y los otros son más sinceros, porque demuestran que son. Este se la da de católico, y cuando le dice, pero es que usted pertenece a la iglesia de antes del concilio, no contesta. Y el imbécil cree, a pesar de todas estas barbaridades, que él no es teólogo, no es canonista, y entonces no sabe distinguir. Espera que Francisquito lo confirme en la fe, sí, como Caperucita Roja, con la abuelita. Hay que ser imbécil, digno discípulo de Monseñor Felé. Ahí está pintado. Pero así todo, pretender a la presidencia, pensando que va a gobernar en católico, no puede. Ningún presidente del mundo puede gobernar en católico. Estamos viviendo una revolución total, satánica, que viene desde hace siglos y ahora estamos en la fase final. Tan final que ha justamente atingido las raíces mismas del fundamento de la iglesia y de la religión. Oh, es que no nos damos cuenta. Aquí hay una agenda, hay unos protocolos de los sabios de Sion, hay un master plan diabólica y judaicamente programado. Yo voy a andar como Caperucita Roja en el bosque, pero seré imbécil o qué pasa. Es lamentable. Entonces no puede gobernar en católico. Será en católico liberal. Entonces sé que tampoco él manipule ni represente mal
lo que de imagen tiene él de tradición y de lefebrista. Y lo hago para que no quede impune. Porque él no puede darse el lujo de actuar así. Y él lo sabe bien. Me conoce perfectamente. No se lo voy a tolerar, ni a él ni a nadie. Así de claro. Y creer que con decir el Papa en abstracto, oiga, si fuera un Pío XII, un Pío XI, o un San Pío X, claro, el Papa, que me venga a confirmar en la fe, pero no estos herejes, apóstatas y cismáticos de papas posconciliares, uno detrás del otro. Y después tampoco que el Papa es la Iglesia. Es el representante de Cristo. Y eso mientras sea legítimo Papa. Porque si defecciona en la fe, pierde el pontificado. Porque deja de ser miembro de la Iglesia y ningún Papa puede ser cabeza de un cuerpo que no es miembro por la herejía, el cisma o la apostasía. Y que no vengan ompósumos a traer artículos de otros blogs para reafirmar la estupidez teológica de que tenemos que tener un papa, así sea un hereje, porque si no, no hay unidad en la iglesia. Si eso fuera así, cuando muere un papa, la iglesia estaría perdida, aunque sea por un día. Es que el papa no es la iglesia, es Cristo. Él es el vicario o el lavaperro si quieren. Ya no voy a confundir yo al dueño del circo con el administrador y menos con el payasito de turno. Y vienen ompósumos a citar ¿a qué? Que estudien al mismo Melchor Cano. ¿Por qué no lo citan cuando habla bien claro en contra de Piguí, al que también citan ahí? Y si tienen una controversia teológica, salgamos a la palestra. Pero quieren hacer dogma de fe. Que un papa no puede claudicar. Confundiendo infalibilidad con impecabilidad. Ya, pero hay que estudiar un poco más. Y después, como si fuera algo de vida o muerte sobrenatural. O sea, un dogma de fe. Y siguen con la cantaleta. Y a ver, si el Papa es principio de unidad, ¿qué principio de unidad va a haber cuando es un hereje? Sangre pagana. ¿Cómo va a decir que nuestro Señor tiene sangre pagana? Oiga, Señor, es sangre divina. ¿Está claro? Y sangre purificada en la Inmaculada Concepción. Y el otro curita imbécil allá de Guatemala, un tal Sam, que parece que oye los sermones, porque el tipo, hablando de esto, con carita de luguleyo,
Dice, no es una herejía, no niega la Inmaculada Concepción. Que yo sepa, he sido el único que he hecho el análisis. Así que debe de escuchar el sermoncito. Y el imbécil que respete. Porque yo tengo canas y él todavía está pichoncito. Y no crea, yo por fortuna soy católico apostólico romano. Tu abuela, tú no ves que es un imbécil. Que eso te salva quizás de ser hereje formal. Si lo sigues a Francisquito. Que el término pagano viene de pagus. Sí, de poco importa de dónde venga etimológicamente, y que verlo cómo se utiliza escriturísticamente. Pagano es el infiel, el idólatra. Y en el Antiguo Testamento, todos los que no eran del pueblo elegido, que eran paganos e infieles. Aunque había muchos que sin ser, pues también tenían fe. Vean a Melquisedec, no se sabe de dónde era. Entonces, o Job, o el que sea. Pero no voy a decir yo que hay que entender en el contexto. Yo no voy a decir que el agua de una cloaca purificada y después evaporada y que me cae en forma de lluvia es agua impura o agua de cloaca, porque hay el reciclaje natural o artificial. Pues mucho menos aquí, donde hay la intervención de la Inmaculada Concepción. Y poco importa la genética. Entonces lo que hay que decir es que es sangre divina. O yo consagro sangre pagana. Es que hay que ser muy judío para decir las cosas, demoliéndolas tan sutil y perversamente. Es que no puede ser. Y se creen muy católicos. Por eso cada vez seremos menos. Porque sucumben. La fraternidad o neofraternidad, porque se ha desviado, como la nueva iglesia desviada de la fundada por Cristo, la fraternidad fundada por Monseñor Lefebvre se ha desviado. Han claudicado. Y los fieles que consciente o inconscientemente siguen. Por eso es un peligro ir a esas misas, no por la misa en sí, sino por el espíritu que le van inoculando. Se va perdiendo el espíritu de fe y se va teniendo un espíritu de acuerdo, de compromiso. Véanlo a Alejandro Ordóñez, véanlo a Monseñor Felé. Está claro. O falsas resistencias, Monseñor Williamson, que parece que estuvo en Colombia. Me enteré después que se fue. Ricardo, el patriarca, uno de los 5 intelectuales de Colombia, más bruto que una cabra. Porque hay que decirlo, que respete. Pero como él fue de los 11 asesores de Gaviria, nombrado por el gobierno masón, claro, si estudió en el externado de Colombia o en el gimnasio de Colombia, puros masones. ¿Qué vamos a hacer? Y se creen doctores. Y ahora lo trae Monseñor Williamson, menos mal que vino discreto y callado.
¿Y a qué viene a Colombia? A Chipchombia. Ahora viene otro padre invitado por Bayer al eje cafetero. ¿Por qué quieren destruir Colombia? ¿Qué les molesta? Porque se dan cuenta que es el único país del mundo donde queda una medio reserva religiosa. Y a todos estos imbéciles me los voy a cargar teológicamente. Quédense donde están, en su Europa, en sus Estados Unidos. Pobre padre, de pronto ni sabe a qué viene, porque este Bayer es de lo que, numerario del Opus, también fue del Opus Sornosa, hay que decirlo. No queda uno en pie, pero vamos que va. Yo estoy en Colombia y se las de frente. Y si tienen agallas, a ver, si les da el caletre, diga no. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cuán crucial es la situación. Y el único lenguaje es el claro, el de la verdad y el doctrinal teológico. No hay más. Aquí no es cuestión de hacer sonrisitas, ni concesiones, ni nada. La verdad como es. Católico, apostólico, romano, intigérrimo. Sin ambigüedades, sin compromisos, con toda la doctrina de la iglesia que la iglesia de hoy, de los hombres de hoy, no defienden. El Dios católico no existe. Cristo, sangre pagana. ¿Qué más? ¿Qué más? Aunque hay que decirlo, no es solamente Francisquito, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Hay que ir al origen. La ruptura cismática estuvo con Vaticano II. Y el inicio del catejón o catejón. Dejó la iglesia oficialmente, públicamente, de ser el paradigma del imperio de la verdad, el cual ya decía San Pío X, que cuando la iglesia dejara de ser ese baluarte, haciendo imperar la verdad, Cristo estaba pronto por venir. Y antes de que venga tiene que aparecer el anticristo, evidentemente. Entonces, sin querer, queriendo, como sea, nos está señalando cuál era el obstáculo que reúne a todo lo demás. Porque en el imperio de la verdad está Dios, con todo lo que de ahí se deriva. Entonces, mis estimados hermanos, por eso debemos de darnos cuenta. Esto es una revolución satánica que viene desde la Edad Media, no es de hoy. Gradualmente, con hitos, humanismo renacentista, protestantismo, revolución o mal llamada francesa, judeo-masónica, comunismo marxista, y después ya
la revolución dentro de la Iglesia con Vaticano II. Esas son las etapas o hitos que ya marcaba el padre Membiel. Entonces esto no es de generación espontánea. Hay una fuerza del mal, inteligente, dirigida. No podemos andar como Caperucita Roja buscando a la abuelita en medio de un bosque lleno de lobos, por favor. Y hay que ser heroicos para mantenerse incolume en medio de esta gran apostasía. Hay que tomar conciencia de la realidad mundial y eclesiástica. Y vean los terremotos y miles. Vean lo que ha pasado en México. Y eso es el principio nomás. Que claro que el sol, que el magnetismo, lo que quieran, pero esto ya desborda. Y todo ha sido ya profetizado. Entonces, ¿cómo no se va a descompaginar la tierra? ¿Qué queda de la Iglesia católica, apostólica y romana? La jerarquía oficial no es la Iglesia católica. Ya lo dijo Monseñor Lefebvre. Por eso hay que dejarse de esos artículos imbéciles de non possumus. Con esa palabra de Monseñor Lefebvre, más allá de que hablara de sedevacantismo o no hablara, lo dijo todo. La Iglesia de Dios no hay que confundirla con la Iglesia oficial. Ellos no tienen las notas visibles que caracterizan a la Iglesia de Dios. Una santa, católica y apostólica. ¿Una en qué? En la fe. ¿Santa en qué? En su gracia, sacramentos. Católica universal y apostólica que viene de los apóstoles. Y vamos a decir que la nueva iglesia posconciliar es apostólica, viene de los apóstoles. Cuando han cambiado todo, misa, catecismo, doctrina, moral. Y ahora se aupa con los poderosos reyes o presidentes de este mundo, que es lo que vino a hacer Francisquito aquí en Colombia. Entonces no nos extrañe que seamos perseguidos por un u otro motivo. Y debemos de permanecer. Y así entonces nos santificaremos y nos purificaremos por nuestros pecados y por los pecados de los demás. Entonces vemos, mis estimados hermanos, cómo no debemos dejarnos llevar por una falsa moral, por una falsa ley corrompida, porque lo que prima es la verdad y el amor a la verdad, del cual habla también en su último eleison Monseñor Williamson, y lo felicito, pero él no es representante de ese amor a la verdad. Si vino a Colombia, ¿por qué no? Me dijo, padre, estamos aquí, hablemos. Yo voy y hablo con él. Yo no tengo nada personal contra él. Pero que deje de hacer ese doble juego.
si realmente él fuera de la verdadera resistencia, tardía, que él, en el mejor de los casos, representaría, tardía, tendríamos que estar de acuerdo. Pero ya vemos que la realidad es otra. Los intereses son otros. No hay el amor a la verdad. No se está dispuesto a sufrir y a morir. Y bueno. Entonces, mis estimados hermanos, que todo esto nos sirva para acrisolarnos en una fe pura y virginal. Y que podamos así, por la gracia de Dios, mantenernos, esperando que Cristo venga y pedir que venga. ¿Quién pide que Cristo venga? Porque para pedir que Cristo venga es porque me tengo que dar cuenta que esto está podrido, por donde se lo mire. Y que para que esté podrido yo no tengo que ver ni al Papa, ni a nadie desnudo en la calle. Está podrido en los principios, en las leyes, en todo. Esto no tiene reversa. La revolución se parará cuando toque fin. ¿Y cuándo tocará fin? El día de la parucía, nada más. No hay otra. Entonces, que esto nos sirva para que tengamos así claridad de saber por qué somos católicos, apostólicos y romanos. Y no imbéciles, modernistas, papólatras. Porque pareciera que se acepta cualquier estupidez, pero mientras yo diga el Papa, ya me salvé. No, señor. Así de claro. Entonces, que estas cosas nos ayuden para reafirmarnos en la fe. Claro que es muy dura. La situación es límite, es apocalíptica. Entonces, mis estimados hermanos, hay que pedir esa luz sobrenatural de la fe y que la podamos conservar pura y virginal en nuestros corazones con la ayuda de la Santísima Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.